Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a ir revisando ejercicio por ejercicio. Tener muy presente, chicos, que yo hago la explicación y que después entonces ustedes toman el apunte para que por favor podamos estar muy atentos y si surge alguna pregunta la pueden hacer, ¿sí? Lo importante es que nos quede claro cómo es que resolvemos estos ejercicios del principio de Pascal. Entonces, el primer ejemplo nos dice que calcular la fuerza y la presión ejercida en un émbolo si se sabe que la fuerza resultante, en este caso es decir, la fuerza 2, si nos hablan de resultante es la fuerza 2, tiene un valor de 53 newton. El émbolo de mayor tamaño tiene un radio de 66 centímetros y el émbolo de menor tamaño tiene un radio de 33 centímetros. ¿Sí? El émbolo de mayor tamaño tiene un radio de 66 centímetros y el émbolo de menor tamaño tiene un radio de 33 centímetros. Recordemos que el de menor tamaño siempre dijimos que era el 1 y el de mayor tamaño el 2. Entonces miremos qué datos tenemos. Recuerden que siempre lo primero que hacemos es mirar qué datos nos da el ejercicio para saber qué es lo que hay que hacer y qué debemos hallar. Entonces nos piden que calculemos la fuerza y la presión que ejerce un émbolo. Si se sabe que la fuerza resultante tiene un valor de 53 newton, o sea que nos están pidiendo es la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 es lo que nos están pidiendo. Y nos están diciendo que la fuerza 2, o sea, la fuerza que resulta, es de 53 newton. Tenemos el valor de la fuerza 2. Ahora nos están diciendo también que el émbolo de mayor tamaño, es decir, el émbolo 1, de mayor tamaño es el 2, perdón, el radio 2 es igual a 66 centímetros. 66 centímetros. Y el radio 1 es igual a 33 centímetros. Recordemos entonces que nosotros no trabajamos, o sea, nuestra fórmula no tiene radio, sino tiene área. Entonces ahorita vamos a mirar cómo vamos a determinar el área 2 y el área 1, que es lo que necesitamos para nuestro ejercicio, porque recordemos que la ley nos dice que la fuerza 1 sobre el área 1, ¿cierto? Es la ecuación general es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esta es la ecuación general del principio de Pascal. Tenemos fuerza 2, nos piden hallar la fuerza 1 y necesitamos determinar el área 1 y el área 2. En este caso, como tenemos un área circular, entonces el área de un círculo, ¿cierto? El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Esta es una fórmula que no la teníamos ahí, pero importante que la tengamos en cuenta. El área es pi por radio al cuadrado. Ahora, en el caso del radio, debemos manejarlo en centímetros, en metros. Es que tenemos que manejar el área. En metros porque son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces, para eh, pasarlo a metros, recuerden que debemos dividir en 100. Para pasar a metros, dividimos los centímetros en 100. Es decir, que aquí voy a tener 0,66 metros. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar el radio en metros. Y aquí 0,33 metros. Ustedes hacen la división allá en su calculadora y se van a dar cuenta que pues esos son los valores correspondientes. Ahora sí ya tenemos el radio en la unidad que necesitamos.
vamos a hallar las áreas. Entonces empezamos por el área 2, que es la que tenemos ahí. El área 2 será pi, que es 3.14. Vamos a dejarlo como 3.1416, que es generalmente lo que se maneja, por, bueno, ese pi no tiene unidades, ¿no? Por 0,66 metros, que se eleva al cuadrado. Esto es al cuadrado. Entonces, 3.1416 por 0,66 metros al cuadrado. De esa manera vamos a hallar el área. Entonces, el trabajo es de nuestra calculadora, ¿cierto? Entonces lo escribimos como 3.1416 por 0,66 al cuadrado. Y eso nos da, como bien lo escribió aquí nuestro compañero Santiago, 1,368, lo vamos a redondear a 1,37. Vamos a dejar solamente dos cifras decimales, entonces vamos a decir que es 1,37 metros cuadrados. ¿Ok? Esa es el área del émbolo 2. Y ahora vamos a mirar el área del émbolo 1, que sería lo mismo, ¿cierto? 3.1416, que es pi, pero ahora lo vamos a multiplicar por 0,33 metros al cuadrado. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. Entonces hacemos nuestra operación igual en la calculadora. Igual en la calculadora. Entonces decimos 3.1416 por 0,33 al cuadrado. Y muy bien, como lo colocó nuestro compañero en el chat, 0,34 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos entonces el área 2 y el área 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Revisen bien, miren bien, si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, algo que no se entiende, por favor, hacen las preguntas. Ok, tenemos área 2 y área 1. Las voy a encerrar porque esos son los valores que vamos a necesitar para, eh, para poder hallar la fuerza del émbolo pequeño. Bueno, voy a retomar porque alguien me está diciendo que no ha entendido. Entonces vamos a retomar nuevamente desde el inicio el desarrollo del ejercicio. Lo primero que hacemos es determinar los datos que me da el problema. Fíjense que me dice calcular la fuerza y la presión ejercida en un émbolo. Para entender lo que es un émbolo debíamos estar obviamente muy atentos en la clase anterior y haber hecho el dibujo de la prensa hidráulica, ¿cierto? Porque el émbolo es ese que se empuja, sobre el cual aplicamos la fuerza para que el líquido se movilice, ¿cierto? Entonces nos dice que vamos a calcular la fuerza y la presión que ejerce ese émbolo, sabiendo que el del otro lado, ¿cierto? El que va a recibir eh, esa presión tiene una fuerza, la fuerza del otro émbolo es de 53 newtons. Como nos dicen que es la fuerza del émbolo resultante, asumimos que es el émbolo número 2. Entonces es la fuerza 2. Esa fuerza 2 es de 53 newtons.
El émbolo de mayor tamaño tiene un radio de 63 newton, o sea, el radio del émbolo 2, que siempre es el de mayor tamaño, es de 66 centímetros y el del émbolo 1 es de 33 centímetros. ¿Listo? Entonces nos dan el valor de la fuerza 2, del radio 2 y del radio 1. Nuestra fórmula del principio de Pascal utiliza fuerza y área, no radio, pero nos dieron el valor del radio, es decir, que nosotros debemos hallar el área. ¿Y cómo se halla el área en este caso de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ahora, el radio debe estar en metros. Siempre la unidad que utilizamos es metros. Como nos dieron el dato en centímetros, debemos Toca pasarlo pasar a a metros. metros. Para pasarlo a metros, simplemente dividimos en 100. Exacto. Dividimos centímetros en 100 y de esa manera tenemos el valor en metros. ¿Listo? Y ahora sí podemos aplicar la fórmula del área del círculo para cada uno de los émbolos. Entonces, para el radio 2, que sería el área 2, pi, que es 3.1416, ese es el valor de pi, por el radio, que es 0,66 metros al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces hacemos la multiplicación y nos da este valor de 1.37 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar el área 1. No, es 0,66 al cuadrado, no solo 0,66, sino hay que elevar 0,66 al cuadrado. ¿Listo? Y el área 1 es pi por el radio 1, que en este caso es 0,33 metros. Lo mismo, 0,33 metros al cuadrado. Ojo, no se nos puede olvidar que es al cuadrado, porque si no nos queda mal el resultado. Y el área 1, entonces, va a ser igual a 0,34 metros cuadrados. Entonces, el área 2, 1,37 metros cuadrados. El área 1, 0,34 metros cuadrados. Ahora sí estamos claros para quien me dijo que no había entendido. Sí, profe, ya estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos el área 2, tenemos el área 1 y tenemos la fuerza 2. Entonces ya podemos hallar la fuerza 1, que es lo primero que nos están preguntando. Fuerza 1, ¿a qué va a ser igual? Ya despejamos las fórmulas, ¿recuerdan? Entonces fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1, fuerza 2 por área 1 sobre área 2. Esta fórmula ya ustedes la tienen también en su cuaderno. Entonces la fuerza 1 y reemplazamos los datos. Fuerza 2 ya dijimos que era 53 newton por el área 1. El área 1 es 0,34 metros cuadrados. Metros cuadrados sobre el área 2. 1,37 metros cuadrados. Ok, ya tenemos. Entonces simplemente cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados y la respuesta nos va a dar en newton, que es una unidad de fuerza, ¿cierto? Entonces decimos 53 por 0,34, 53 por 0,34 dividido en 1,37. Y eso nos da 13,15 newton. 13,15 newton es el valor de la fuerza. Fuerza número 1. ¿Sí? Es el valor de la fuerza número 1. Pero fíjense que nos preguntan también la presión. No nos están preguntando solo la fuerza, sino que también nos preguntan la presión en este caso. Y la presión ya la habíamos aprendido a hallar desde el periodo pasado. Presión es igual a fuerza sobre área. Como nos preguntan del émbolo 1, entonces será la fuerza 1 sobre el área 1. Te iba a Y preguntar, pensé que reemplazamos. era el área 2. No porque es de la misma,
recuerda que nos están preguntando la fuerza y la presión ejercida por ese émbolo, ¿sí? Entonces, si hallo la fuerza 1, también voy a hallar el área 1, aunque hay que tener en cuenta que la presión se iguala, es decir, que nos debería dar el mismo valor si hallamos la del 1 o si hallamos la del 2. Entonces sería 13,15 newton sobre 0,34 metros cuadrados. Así obvio va a ser lo mismo. Son los Ujú, mismos valores. exactamente. Entonces nos va a dar 33. 13,15 dividido en 0,34 y eso nos da una presión de 38,68, redondeando, 38,68 pascales o newtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo. 38,68 pascales, que es lo mismo que decir newtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, Es el valor de la presión, ¿verdad? ese es el valor de la presión. O sea, ya hallamos primero el valor de la fuerza y en segundo El lugar área ya nos lo pidieron el teníamos. valor de la presión. Señor, El valor del área ya lo teníamos, ¿sí? Así. sí, el valor del área lo hallamos aquí, acuérdate. Tenemos aquí el valor del área 1 y el área 2. Ok, entonces tomamos por favor el apunte. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer antes de pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre debemos tener los valores de fuerza y de área para poder determinar la, la ley del principio de Pascal. Bueno, por aquí me hacen una pregunta. ¿Al lado de la P que va? No, pues es la presión. Yo puedo determinar qué es la presión 1, pues utilizando F1 y A1, pero igual la presión va a ser la misma tanto de un lado como del otro, porque justamente eso es lo que dice el principio de Pascal, que cuando nosotros aplicamos una presión sobre un líquido, este va a transmitirla con la misma intensidad hasta el otro lado, ¿sí? Ya Entonces, en todos los puntos del líquido se va a manejar la misma presión. Dime, la Camila. presión de los dos símbolos es igual. Es igual. Si lo hacemos con los datos de fuerza 2 y área 2, nos va a dar exactamente el mismo resultado, que justamente eso es lo que nos explica Pascal, que en cualquier punto la presión va a ser exactamente la misma. La fuerza y el área cambian, pero la presión sigue siendo igual, sea que la revisemos en el émbolo 1 o en el émbolo 2. Ustedes pueden ahí con su calculadora verificar que efectivamente si tomo la fuerza 2, que es 53 newton, y la divido en el área 2, que es 1,37 metros cuadrados, me va a dar el mismo resultado. Ok, entonces tomamos el apunte y ya continuamos una vez hayan tomado el apunte de este ejercicio. Segundo, vamos a revisar un segundo ejemplo. Y aquí entonces vamos a tener presente otro tipo de variables que se nos pueden presentar. Eh, en este segundo ejemplo nos dicen, se desea elevar un cuerpo de 1.500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Calcule cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. ¿Listo? Entonces, fíjense que es muy similar a la pregunta que tenemos en el anterior. Aquí nos dan la masa que vamos a levantar y lo voy a colocar aquí como masa 2, bueno, porque corresponde al émbolo 2. Recuerden que en el émbolo 2 es donde se ejerce la fuerza para levantar,
¿cierto? Y dice que la masa que vamos a levantar tiene 1500 kilogramos. Si se acuerdan ustedes en el video que vimos, entonces del lado más grande es donde vamos a levantar con la prensa hidráulica. Nos dicen que el plato circular grande, o sea, es decir, el 2, tiene un radio, el radio 2 es de 90 centímetros y que el radio 1, es decir, el del émbolo pequeño, es de 10 centímetros. Radio 1 es de 10 centímetros y nos preguntan por la fuerza 1 nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza que se requiere en el émbolo pequeño para poder levantar esa masa? Eh, ya sabemos que no nos dan radio, pero necesitamos pasarlo a, a metros para poder determinar el área, porque O sea estamos que es sobre 100, ¿cierto? Sí. sobre 100. Perfecto. Entonces lo dividimos en 100 y de esa manera tenemos los metros. Entonces 0,90 metros y aquí también dividido en 100. Y eso nos va a dar 0,10 metros. Ya tenemos el valor del radio. Profe, ¿y son cuadrados? O sea, sí sería... No, no porque aquí solamente lo estamos pasando a metros, no hemos todavía determinado área, ¿sí? Solamente estamos dando el radio, que es una unidad lineal, no es de área, no es cuadrada, entonces ahí todavía no tenemos unidades cuadradas, solamente estamos pasando de centímetros a metros. Y también esta vez vamos a determinar la fuerza 2 teniendo en cuenta la masa 2 que nos dieron. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza 2? Empecemos por hallar la fuerza 2. La fuerza, recuerden que es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces voy a multiplicar la masa 2 por la gravedad. Esa es la forma como voy a hallar esa fuerza 2 porque no la tengo y también la necesito para resolver el ejercicio. Entonces, fuerza es igual a masa por gravedad. En el anterior sí me dieron el valor de la fuerza. En este caso me dieron el valor de la masa. Entonces debo multiplicar 1500 kilogramos. Gramos por 9.8 metros sobre segundo. Exacto, perfecto. Muy bien. 1500 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la fuerza 2 va a ser igual a 14.700. 14.700 newton o kilogramo metro segundo cuadrado, que es lo mismo. 14.700 newton. Listo, ya tenemos la fuerza 2. Ahora nos falta el área, ¿cierto? Determinar el área 1 y el área 2. Entonces, empezamos por el área 2, que la tenemos ya ahí. El área 2, entonces lo mismo, pi por radio al Y por cuadrado. radio. Siempre que nos den área, entonces será pi por radio al cuadrado, si nos dan radio, perdón. 3,1416 por 0,90 metros al cuadrado. No olvidemos que aquí el radio se eleva al cuadrado. Entonces esa será mi área 2. 3,1416 por 0,90 al cuadrado. Y eso nos va a dar 2,54 metros cuadrados. Aquí sí tenemos unidades cuadradas porque es área. Hallamos de igual manera el área 1. Entonces el área 1 a qué va a ser igual. A pi, nuevamente, A pi por el 3,1416 por, en este caso, 0,10 es el área del émbolo pequeño al cuadrado. Y nos da 0,031 0,031 metros cuadrados. Listo.
Ahora sí ya tengo los valores que voy a utilizar. Tengo la fuerza 2, el área 2 y el área 1. Con esos valores sí puedo determinar la fuerza 1. Entonces, fuerza 1 ya dijimos que era igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. Reemplazamos los datos. Fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, que son 14.700 newton. 14.700 newton por el área 1, 0,031 metros cuadrados, sobre el área 2, que es 2,54 metros cuadrados. Cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados y simplemente hacemos la operación para determinar el valor. Entonces, 14.700 por 0,031 igual dividido en 2,54. Y nos dice que es 179,41 newton. 179,41 newton. Y ese es el valor que me están pidiendo, la fuerza del émbolo pequeño. Aquí entonces, fíjense que hubo un cambio con respecto al ejercicio anterior, y es que en este caso, eh, la fuerza 2 tuvimos que hallarla, porque nos dieron fue la masa. Profe, Entonces, cuando nos dan la masa para hallar la fuerza, multiplicamos por la gravedad. Dime. hay ocasiones en que nos pidan, por ejemplo, el área 2 o nos pidan la masa. No, sí, hay ocasiones en las que nos pueden pedir el área, ¿sí? Rara vez nos van a pedir la masa, pero si nos pidieran la masa, pues dividiríamos por el valor de la gravedad. Sin embargo, no. Por lo general, si vamos a trabajar el principio de Pascal, nos piden fuerza o nos piden área, no la masa, ni el radio, ¿no? Generalmente nos van a pedir es fuerza y área. Pero entonces vuelvo y repito, si nos dan la masa, para hallar la fuerza la multiplicamos por el valor de la gravedad. Esta es la diferencia entre este ejercicio y el ejercicio anterior. Si nos dan radio, determinamos el área multiplicando pi por radio al cuadrado. Si nos dan directamente el valor del área, pues no tenemos que hacer ese proceso. Ok, tomamos entonces el apunte de este segundo ejemplo. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo de la clase. Entonces, si alguno no alcanzó a tomar el apunte, ya les voy a enviar el pantallazo para que puedan terminar de tomar el apunte y nos vemos nuevamente en clase el día lunes. Bueno, que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Por favor, para el lunes su Gracias. calculadora. Bueno, para poder realizar los ejercicios. Chao a todos.